Bendecidos en el nombre de Jesús de Nazaret, agradecidos por su infinita gracia y con disposición, por supuesto, de compartir la excelsa palabra de Dios. Hoy hablaremos acerca del tema ¿para qué las doctrinas de hombres? Leo en el nombre de Jesús Colosenses 2, versículos 20-22. ¿Por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Hay una pregunta. Pablo no estaba incitando a la desobediencia, sino que está planteando al creyente la importancia de estar ubicados con respecto a los posibles usos y abusos de quienes han obtenido por diversas razones escaños en predios eclesiásticos. Cuando leemos el contexto anterior, el apóstol viene advirtiendo y tratando el caso de aquellos que entran y llegan a la iglesia con deseo de generar desajustes. Cuando me refiero a la iglesia, no es a la congregación, sino a ti como miembro del cuerpo de Cristo. Recuerda que en los tiempos de Pablo, de las iglesias, en los primeros siglos, no existió jamás la figura sociojurídica de organizaciones o denominaciones religiosas. Pablo en el verso 17 hace una afirmación muy precisa: el cuerpo es de Cristo, y por lo tanto nadie puede juzgar en asuntos de comida, bebida, días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Esta práctica de juzgar en el sentido de rechazar y calificar como algo incorrecto para sus ideales era muy peculiar entre los fariseos y las demás sectas, situación que ocurre actualmente en el amplio mundo de la llamada religión cristiana. Nótese que Pablo centra su mensaje en esta misiva a los santos y fieles de Colosas sobre aspectos de valor mucho mayor, podemos decirlo, tales como quién es ciertamente Cristo, y lo presenta como la fuente en quien está todas las riquezas, los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Plantea que en Cristo está la plenitud de la deidad, y por ende quien se adhiere al Señor está completo en Él. Considera que con el bautismo en Él, obvio que en su nombre, el creyente es resucitado al ser sepultado con Él en el bautismo, refiriéndose al agua, cosa que se logra a través de la fe. Y recuerda que a pesar de estar muertos en pecados, ha dado vida y perdón de pecados. Esa acta acusatoria, ese expediente que tenía Satanás contra el hombre, que lo condenaba, fue quitada y clavada en la cruz. Y llega a una conclusión, verso 16, después de considerar el juicio, el juzgar por parte de los religiosos de esa época, cuya visión se quedó en cosas minutas y sin importancia como el alimento, el vestuario, la tradición y las costumbres, advierte en el verso 17. Todo esto, esta actitud religiosa, no va a terminar nunca. Otra versión dice cosas que solo son sombra de lo que ha de venir. Va a seguir aconteciendo, significa entonces, refiriéndose a esas actitudes religiosas, pero vuelve y ratifica, pero el cuerpo es de Cristo. En otras palabras, el único que coloca las normas y los principios a este cuerpo, refiriéndose a la iglesia como ente o como organismo vivo, es su propietario, su amo, su dueño y Señor, esto es Jesucristo. Y el verso 20 es una confrontación para los que dicen ser iglesia de Cristo. No está hablando a las organizaciones que pueden tener la sana doctrina, está hablando a la iglesia en particular, a ti. Pues ese sí condicional significa que efectivamente usted ha estado muerto y debe estar muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, es decir, a los principios. Esos son los rudimentos del mundo, los principios y las normas elementales impuestas por el hombre, y surge la confrontación. ¿Por qué?
como si vivieses en el mundo, ¿os sometéis a preceptos humanos? En otras palabras, si usted es efectivamente propiedad de Cristo, ¿por qué se subyuga, se doblega, se arrodilla a hombres? Y dice la versión Vulgata, ¿por qué las queréis considerar todavía por vuestras leyes, como si vivieseis en la época aquella del mundo pagano? Recuerda que ya no eres religioso, ahora eres Iglesia de Cristo. Y termina explicando que toda esa gama de juicios emitidos por el hombre son simplezas, son solo enseñanzas de hombres, mandamientos humanos, y por lo tanto perecerán con el mismo hombre. Cosas que no tienen valor por no estar en el pacto novotestamentario, mandamientos y doctrinas de hombres, los cuales se destruyen, perecen, son para ruina, dice la versión Vulgata. El verso 23 dice, tienen solo apariencia de sabiduría. Para los simples, para los que no escudriñan, parecen cosas sabias. Incluso te pueden llevar a una humildad fingida y condicionada. Y digo algunos porque la generalización no es de sabios. Y hemos observado y se observa con mucha frecuencia que desde los púlpitos se hablan de cosas acerca del amor, pero cuando hay que tomar decisiones, entonces nos conseguimos no ante esas personas amorosas, sino ante esa junta a veces de lobos que están llenos de odio y de venganza. Esos mandamientos y esas doctrinas humanas inducen y llevan duro trato al cuerpo, exigen religiosidad, dice la versión del año 1995. Llevan a los miembros a realizar ciertas prácticas religiosas que jamás Cristo las colocó para su cuerpo. Prácticas que maltratan, prácticas que parecen sabias, pero dice la Escritura, prácticas que no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne, esto es, contra el pecado. Y recuerda, eres propiedad de Cristo, si es que has resucitado juntamente con Él al ser sepultado en el bautismo invocando su nombre. Pero debes estar muerto al pecado, asido a Cristo, que es la cabeza, y no doblegado a los mandamientos y doctrinas de hombres. Consérvate puro, agrada al Señor. El resto es secundario y perece. Te invito a seguir en contacto con la verdad y recuerda, eres propiedad de Jesucristo. Tu conexión con Cristo es vida. Su hermano y amigo, Pastor Arnoldo Rincón, bendiciones.